Buenos días, profe. Yo le daré respuesta a las tres preguntas del materialismo histórico. Bueno, como ya sabemos, el materialismo histórico es la doctrina del marxismo, leninismo sobre las leyes que rigen la evolución de la sociedad humana. El materialismo histórico es la aplicación consecuente de los principios del materialismo dialéctico al estudio de los fenómenos sociales. Antes de Marx, imperaba en la ciencia la interpretación idealista de la historia. La creación de la teoría del materialismo histórico está vinculada al descubrimiento más grande hecho por Marx en cuanto a la interpretación de la historia y de los sucesos históricos. Marx descubrió la ley de la evolución de la historia humana, el hecho tan sencillo pero oculto hasta entonces, bajo la maleza ideológica de que el hombre necesita en primer lugar comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etcétera. Que por tanto la producción de los medios materiales inmediatos de la vida y por consiguiente la correspondiente fase de la evolución económica de un pueblo o de una época son la base sobre la que se han desarrollado las instituciones estatales, las concepciones jurídicas, el arte, y también las ideas religiosas de los hombres, con arreglo a la que por tanto deben explicarse y no al revés como hasta entonces se había venido haciendo. Bueno, el materialismo histórico ve en el desarrollo de los modos de producción de los bienes materiales necesarios para la existencia de los hombres, la fuerza principal que determina toda su vida social, condicionando también la transición de un régimen social a otro. Sin producir bienes materiales no puede existir ninguna sociedad. El hombre, con ayuda de los instrumentos de trabajo de la técnica en el proceso de producción, influye sobre la naturaleza, obteniendo lo necesario para subsistir. El progreso de la sociedad depende del perfeccionamiento del proceso de la evolución de la producción material. La historia de la sociedad humana comienza desde el momento en el que el hombre se eleva hasta el empleo y de implementos, convirtiéndose en un animal que produce instrumentos. El aumento del dominio que el hombre ejerce sobre la naturaleza halla su expresión en la evolución de las fuerzas productivas de la sociedad, y con la evolución de estas cambia también el otro aspecto necesario de la producción material, que son las relaciones de los hombres en el proceso de la producción, las relaciones de producción. En esto cambia el régimen económico y social. El cambio de las formaciones económicas, sociales en la historia, el régimen de comunismo primitivo, el régimen esclavista, el burgués, el socialista, esto es ante todo la subsistión de unas relaciones de producción por otras más progresistas. Este cambio es siempre la consecuencia necesaria y sujeta a las leyes de la evolución de las fuerzas productivas de la sociedad. La existencia social determina la conciencia social. No es posible comprender correctamente la ciencia de las instituciones políticas, de las ideas y teorías, si se pierde de vista la base material de su origen, la estructura económica de la vida de la sociedad. Una vez surgidas las instituciones e ideas políticas y sociales, se convierten en una fuerza que influye sobre las propias condiciones que las habían engendrado. Actúan como fuerzas reaccionarias al servicio de los sectores y clases atrasados de la sociedad, frenan el desarrollo social o bien sirviendo a las clases avanzadas y revolucionarias e impulsan este desarrollo. Bueno, buenos días. El día de hoy voy a hablar sobre el fetichismo. El fetichismo es un término que se emplea para referirse a la idolatría o devoción a diversos objetos materiales considerados fetiches. La palabra fetichismo deriva del portugués fético, que significa hechizo en español. El fetichismo está asociado a diversas prácticas de creencias o cultos religiosos característicos de diversas culturas primitivas, en las cuales se tenía por costumbre otorgarles a los objetos algún tipo de poder sobrenatural o mágico. Asimismo, el fetiche era considerado por algunas culturas
como una representación de algunas divinidades o ser superior con dones asombrosos. Por tanto, los fetiches eran apreciados como amuletos de protección y buena suerte que acostumbraban a usar las personas. Hola, el día de hoy yo les voy a estar hablando acerca del Capital. A poco más de 200 años del nacimiento de Karl Marx, filósofo y economista, ícono del siglo XIX, su lógica nos ha dotado de enormes conceptos que promueven la productividad, el desarrollo, la lucha de las clases sociales y un sinfín de términos entre los individuos y los distintos medios de producción. Dentro de su análisis manifestó Marx intentó describir la lucha de las clases de la sociedad capitalista en el intento de equidad con el proletariado. Interpretó el mundo en general criticando los inicios de la internacionalización de mercados, es decir, la globalización. Él describía el sistema capitalista comandado por un pequeño grupo de personas que denomina el proceso de la economía global. Muchas gracias. Friedrich Engels es un filósofo, politólogo, sociólogo, historiador, periodista y revolucionario teórico, comunista y socialista alemán, también conocido como marxismo y dirigente socialista, amigo y colaborador de Karl Marx. El pensamiento económico de Engels prevía el triunfo del capitalismo en todas las sociedades, de modo que ésta sustituiría la existencia de las clases sociales destinadas a enfrentarse y a crear la síntesis propia. Esta sería la revolución del proletariado. Conocido por desarrollar el socialismo científico, el comunismo moderno y el marxismo, junto a Karl Marx, por contribuir a la teoría marxista de la alineación, a la teoría de la lucha de clases y a la concepción materialista de la historia. Karl Marx y Friedrich Engels se centraron en lo que denominaron socialismo científico. Karl Heinrich Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, también fue periodista, fue un intelectual y militante comunista alemán y era de origen judío. Nació el 5 de mayo de 1818 y falleció el 14 de marzo de 1883 en Londres. La teoría marxista o la teoría de Marx propone eliminar las diferentes clases sociales para que el proletariado se encargue de gobernar bajo un mismo sistema social con el objetivo de realizar varios cambios socioeconómicos donde estos puedan ser capaces de conllevar al comunismo y a una misma sociedad más igualitaria o equitativa. El objetivo del marxismo o el objetivo de Marx es que sean los mismos trabajadores o los propios trabajadores quienes a través del Estado manejen los medios de producción, ellos mismos los pueden manejar, lo cual esto facilitará o dará más posibilidades en una sociedad sin clases, o sea, equitativa. Lo cual esto evitará que una minoría acumule los medios de producción para que exploten a la mayoría. Las clases sociales, según el marxismo, son la burguesía. Esta clase es dominante en la sociedad capitalista. El otro es el proletariado. Esta se conforma por las distintas clases de trabajadores.